En este capítulo hablaremos de la crisis del antiguo régimen, su política, sociedad, economía y cuáles fueron los impulsores del cambio. Empezaremos con unos datos genéricos. Estamos ante una época de cambios en la que las características del antiguo régimen se oponen a los impulsos renovadores del nuevo régimen. El siglo XVIII fue por tanto un periodo de transición entre la Edad Media y la contemporánea. Antiguo régimen fue el término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar peyorativamente el sistema de gobierno anterior a la Revolución Francesa de 1789, y que se aplicó también al resto de las monarquías europeas cuyo régimen era similar. El término opuesto a este fue el de nuevo régimen. En España se le llamó régimen liberal. Por una parte se mantuvieron las características del antiguo régimen, la sociedad estamental, la monarquía absoluta y una economía señorial agraria. Pero por otra, este antiguo régimen entró en crisis debido a otros nuevos conceptos como el auge demográfico y económico, el crecimiento de la burguesía, los ejemplos de la Revolución Inglesa y de la independencia americana y las ideas de la Ilustración. En España, el siglo XVIII supuso la entronización de una nueva dinastía, los Borbones, que implantaron el modelo absolutista francés. Pero a mediados del siglo, la difusión de las ideas ilustradas por toda Europa influyó en el rey Carlos III, que aplicó algunos de los principios reformistas del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado, recordemos, era la forma de gobierno autoritario que practicaron distintos reyes de la segunda mitad del siglo XVIII, inspirada en las ideas de la Ilustración. El antiguo régimen era el sistema económico, social y político heredado del feudalismo medieval que se hallaba vigente en la Europa del siglo XVIII. El sistema de gobierno era el absolutismo monárquico. La sociedad estamental se fundamentaba sobre los privilegios de la minoría, la nobleza y el clero, y la agricultura constituía la base de la población mayoritariamente campesina. El desarrollo de las actividades manufactureras y comerciales, sobre todo del comercio marítimo a larga distancia, había generado nuevas fuentes de riqueza que beneficiaban a la burguesía, la clase social en ascenso. Pero el desarrollo de las nuevas actividades económicas burguesas se veía obstaculizado por el mantenimiento de una estructura económica y social obsoleta. Además, la burguesía tenía pretensiones políticas y sociales que la pervivencia del antiguo régimen le negaba. En definitiva, este siglo fue un periodo transitorio entre el viejo mundo aristocrático en declive y el nuevo mundo burgués emergente. Esta lucha marcó el fin de una época y fue el origen de la última etapa de la historia humana, la edad contemporánea, justo en la que estamos ahora. En la segunda parte hablaremos de la política del siglo XVIII. La forma predominante de gobierno en toda Europa era la monarquía absoluta de derecho divino. La autoridad del rey provenía de Dios y en su nombre ejercía el poder sobre sus súbditos. El rey Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, fue el prototipo de monarca absoluto. Este concentraba todos los poderes, dictaba leyes, nombraba a los magistrados y ministros, administraba justicia, comandaba el ejército y dirigía la política exterior. No se sometía a ningún control y no compartía la soberanía con nadie. Sin embargo, el poder del rey estaba limitado por la ley divina y por las leyes fundamentales del reino, que el monarca debía aceptar al ser coronado. Y aquí tenemos los 4 tipos de gobiernos de este siglo, ordenados de mayor a menor autoritarismo: la monarquía absoluta, la ilustrada, la parlamentaria y, por último, la república. A continuación haremos referencia a la sociedad de la época. Esta se dividía en 3 estamentos: el rey, la nobleza y el clero y el estado llano. En este último se incluían grupos muy diversos como campesinos, burgueses y clases populares urbanas, o el tercer estado. La principal característica de este sistema social era la desigualdad. Y esta desigualdad provocaba que la nobleza y el clero acapararan todos los cargos de poder y estuvieran exentos de pagar impuestos, mientras que el pueblo llano, por el contrario, no tenía ningún tipo de privilegio y debía soportar todas las cargas fiscales del Estado.
Pasemos a ver ahora unos pequeños esbozos de economía. La economía del antiguo régimen era rural. Más del 80% de la población se dedicaba a tareas agrícolas. La agricultura usaba métodos tradicionales con pocas mejoras técnicas y una baja productividad que a duras penas podía alimentar a la población existente, y la mayor parte se dedicaba al autoconsumo. En el campo seguía vigente el régimen señorial heredado del feudalismo. Los señores vivían de las rentas e impuestos de los campesinos que debían pagarles y además tenían la facultad de dictar órdenes y de impartir justicia. La propiedad de la tierra era vinculada, es decir, no se podía comprar ni vender, y estaba concentrada en manos de la nobleza y de la iglesia. Los campesinos también estaban obligados a pagar el diezmo, que era el 10% de la cosecha, a la iglesia. A pesar de todo, los intercambios eran escasos y el comercio se veía dificultado por la insuficiencia del sistema de transporte. Aunque el predominio era agrícola, también experimentaron un auge las actividades artesanales y manufactureras que precisamente en el siglo XVIII se vieron fuertemente estimuladas por el desarrollo del comercio ultramarino. Y para finalizar, hablaremos de quiénes fueron los impulsores del cambio. El crecimiento económico del siglo XVIII, unido a las aspiraciones de cambio del tercer estado impulsadas por la burguesía, resquebrajaron las bases del antiguo régimen. La burguesía aspiraba a participar en el gobierno, criticaba los privilegios y reclamaba que el reconocimiento social fuese el resultado de los méritos de cada individuo y no de la familia en que uno había nacido. Por su lado, los campesinos se oponían al régimen señorial y rechazaban los fuertes impuestos que pesaban sobre ellos y los sumían en la miseria. En las ciudades, las clases populares se empobrecieron como consecuencia de que los precios subían más que sus salarios. Bueno, pues en este contexto un grupo de pensadores, los ilustrados, socavó los fundamentos ideológicos del antiguo régimen y propuso nuevos modelos sociales y políticos para organizar la sociedad. A finales del XVIII, la mayor parte de la sociedad deseaba acabar con el predominio de los privilegiados y con una monarquía que solo gobernaba para ellos. Se había iniciado el camino de las revoluciones que pondrían fin al antiguo régimen. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó así los Ilustrados por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido por ese motivo como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Este siglo también fue el inicio de la Revolución Industrial. Esta revolución surgió a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y cambió el mundo radicalmente. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcan.com.